Bueno, este es un video invitación a que reevaluemos los conceptos que tenemos en la actualidad del tiempo y del espacio. Esta es una invitación a que meditemos nuevamente los contenidos que usamos al analizar el tiempo y el espacio. Es más bien una consideración importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros decimos que el tiempo y el espacio son relativos, pero nosotros repetimos esto como loritos, ¿cierto? Repetimos esto porque hemos casi que generado una idolatría, ¿cierto? Como hemos endiosado una teoría y no nos hemos detenido a meditarla, a analizarla, a considerar otras perspectivas. Este video es una invitación a reevaluar, así como puede hacer incluso cualquier profesor cuando se ha equivocado al calificar a un alumno, así como cuando uno hace un juicio sobre otra persona y lo hace de manera equivocada y luego se puede corregir y luego se puede modificar o luego puede replantear el juicio que ha hecho inicialmente. Este video es una invitación a reevaluar cómo sostenemos al tiempo y el espacio en la actualidad, ya que la manera en la que se concibe, yo lo que he estado tratando de hacer con mi propuesta teórica es mostrar que en la actualidad decir que el tiempo y el espacio son relativos tiene sus problemas. Es decir, ¿por qué tiene sus problemas? Porque lo más fácil, lo más viable para nosotros es entender al tiempo desde un solo marco de referencia, es entender al tiempo y al espacio desde un solo marco de referencia. Esto nos va a dar una ganancia colosal en la manera de comprender al tiempo y el espacio, ya que en la medida en que nosotros podemos traducir lo que pasa entre diferentes marcos de referencia, lo más cómodo, lo más viable es solamente utilizar uno solo. Pero esto no es lo que se está asumiendo en la actualidad. Así que mi invitación es a que pienses, a que medites por qué tenemos que usar diferentes marcos de referencia al medir al tiempo y el espacio. Pero no quiero que repitas esto como si fueras un lorito, sino que realmente medites el asunto. ¿Por qué necesitamos emplear diferentes observadores para medir el tiempo y el espacio? ¿Y por qué no simplemente utilizamos un marco desde un observador, es decir, un marco de referencia que pueda ser general para medir al tiempo y el espacio? ¿Por qué esto no se ha hecho? Quiero que medites el asunto, que no simplemente lo descartes, y te vas a dar cuenta de que esto no se ha hecho porque la física cree erróneamente que los diferentes marcos de referencia no resguardan traducción. Pero esto es falso. Yo puedo traducir lo que pasa de un marco de referencia a otro. Eso quiere decir que lo más simple es utilizar uno solo para medir el tiempo y el espacio. Este video es una invitación a meditar, a pensar esos contenidos de la física sobre el tiempo y el espacio, a no simplemente creérnoslo. Y una manera de invitarte a ese diálogo es, por ejemplo, analizar los dos experimentos que subí sencillos para que medites cómo se constituye el tiempo y el espacio en la actualidad y qué es lo que está ofreciendo mi propuesta teórica. Es decir, te hago un llamado a la reflexión de los contenidos que tenemos actuales del tiempo y el espacio, y además te ofrezco dos experimentos para que los analices. No simplemente te estoy llenando de conspiraciones, no quiero llenarte de conspiraciones, sino que estamos repitiendo una y otra vez: no es que el tiempo es relativo, no es que el espacio es relativo, no es que eso ya se sabe. Pero cuando uno empieza a indagar o a hablar con la persona, se da cuenta de que esto muchas veces lo hace es por, a veces suele ser por argumentos de autoridad. Ah, no, es que lo dijo un científico. Bueno, sí, ¿qué? Lo dijo un científico, pero ¿en qué te basas si vas a decir que el tiempo y el espacio son relativos
¿cierto? Y si no consideras también otras perspectivas. No, 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 es que esa ya es la perspectiva, dice la gente. No, esa ya es la perspectiva, esa perspectiva no se puede tocar, no se puede meditar. Por favor, las perspectivas de la ciencia son humanas, pueden tener errores. ¿Por qué a la gente se le pasa de largo esta situación? La gente se queda en shock. No, pero ¿cómo es posible que una teoría tan famosa pueda ser simplificada? ¿Cómo es posible que los análisis de la teoría de la relatividad se puedan mejorar o puedan presentar algún problema? Uno lo que tiene que responder es, hermano, es normal, es una teoría, ¿cierto? Las teorías de la física son humanas. ¿Y acaso no han visto humanos equivocarse? ¿Acaso no han visto a su propia madre cometer un error contra ustedes mismos? ¿Cierto? Cometer una injusticia contra ustedes mismos, o a su padre, o a su hermano, o a la persona que más querían. O sea, nosotros no somos perfectos. En ese sentido, mi invitación es a reevaluar esos contenidos que tenemos del tiempo y el espacio en la actualidad, porque hay una manera de simplificar el asunto, de mejorarlos. Pero esto la gente lo suele tomar como un problema, como si uno quisiera buscar pelea, cuando no es así. Ya el propio Einstein llegó a decir que era más difícil lidiar con un prejuicio, o sea, era más difícil lidiar con un prejuicio que desintegrar un átomo. Esta frase ya dice mucho de nuestra incluso situación actual, en la que hay que uno estar esforzando más el asunto a que se entienda que las personas pueden cometer errores, que nosotros como seres humanos, como seres morales, muchas veces nos dejamos llevar por cuestiones equivocadas, y eso lo podemos modificar y lo podemos cambiar. Mi invitación es a que reevaluemos ese concepto del tiempo y el espacio que tenemos, pero no te lo voy a dejar en el aire, sino que tienes el contenido de mi canal, tienes esos últimos dos experimentos que hice, además tienes los dos textos súper cortos que he escrito, o sea, tienes toda la mano para meditar. Mi invitación no es a que te creas mi propuesta teórica de por qué es más preferible usar un solo marco de referencia para analizar el tiempo y el espacio y no varios como lo utiliza la física actual. Y en la medida en que yo propongo un solo marco de referencia, yo hago el llamado a que medites a qué me refiero con esto o qué es lo que quiero decir con esto, ¿cierto? Y es a entender al tiempo y el espacio de manera absoluta y en qué sentido significa este tiempo y espacio absolutos. Bueno, ahí están los experimentos sencillos que he hecho, ¿cierto? Pero la intención es a que no te cierres, a que no te tragues entero lo que te dicen, a que medites, a que abras tus horizontes, ¿cierto? A que reevalúes. No, no se te está diciendo se te va a imponer aquí lo que tienes que creer. No, eso es un video de invitación, ¿cierto? A que pienses, hombre, ¿por qué se dice que el tiempo y el espacio son relativos? ¿Por qué se utilizan diferentes marcos de referencia y por qué no se utiliza simplemente uno? Ahí está la clave de mi propuesta. ¿Por qué la relatividad utiliza diferentes marcos de referencia y no solamente uno? ¿Por qué no cree que sea posible la física actual traducir lo que pasa entre marcos de referencia? Pero esto es falso, porque esa es la propuesta teórica que yo hago. Yo puedo traducir lo que ocurre entre diferentes observadores, y en la medida en que puedo utilizar solamente un marco de referencia general, se simplifican los análisis y se mejoran para el tiempo y el espacio. Así que mi invitación es a reevaluar los contenidos de la física. Esto no es un video imposición, es un video meditación. Tómate el tiempo que quieras para ver mi contenido, ¿cierto? Pero míralo, o sea, a lo que apunto es a que no te cierres, no tragues entero lo que los otros te dicen. Crea tu propio juicio meditando un contenido aquí y un contenido del de allá, ¿cierto? Tienes que mirar otras perspectivas, tienes que evaluar puntos de vista, forjar tu criterio.
Para eso esta invitación a que medites y reevalúes los contenidos que nos ofrecen en la actualidad el tiempo y el espacio desde la física y que captes cuál es el inconveniente que tienen en la actualidad al haber afirmado o al sostener todavía que el tiempo y el espacio son relativos.